¿Alguna vez te has preguntado exactamente qué es un gobierno dictatorial? Pues básicamente es cuando una persona o un grupo pequeño se apropia del poder y el pueblo queda sin voz ni voto. Exacto, donde no hay partidos políticos que puedan opinar diferente ni elecciones libres. Y si alguien se atreve a alzar la voz, lo más probable es que lo repriman o lo metan a la cárcel. Y para mantenerse en el poder, los dictadores suelen usar la fuerza y la violencia. Es como si vivieran en un estado de miedo constante. Además, la corrupción es lo común en estos gobiernos. Entonces, para resumir, un gobierno dictatorial es un gobierno en el que no existe la libertad de expresión y no existe la posibilidad de elegir ni siquiera a su gobernante. La centralización del poder es un gran perverso de la democracia. Por esa razón, la trayectoria de muchos líderes cegados por el poder han llevado a sus naciones a la ruina. Es que sin duda las dictaduras son un cáncer que corroe las instituciones democráticas y destruye el tejido social de un país. Pero, ¿quién elegiría un dictador? O mejor dicho, ¿quién podría imaginar que aquel médico que se alzó democráticamente al poder y juró servir a su pueblo, se convertiría en uno de los dictadores más crueles de América Latina? Esta es la historia de François Duvalier, y conocerla es un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la importancia de defender la democracia. François-Denis Légitime Duvalier nació el 14 de abril de 1907 en la ciudad capital Puerto Príncipe de la República de Haití. En ese entonces, Haití era una república independiente, pero presentaba desafíos económicos y sociales significativos. La pobreza era generalizada y la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. La ciudad experimentaba problemas de saneamiento y salud pública. A pesar de provenir de una familia humilde, sus padres le inculcaron la importancia de la educación. Duvalier demostró ser un estudiante brillante y se licenció como médico en el año 1934. Su labor fue reconocida gracias a que prestaba ayuda humanitaria a aquellas personas que no tenían para los insumos o que simplemente podía brindarles una consulta gratis. Pero su éxito se destacó en su labor en la lucha contra la plaga de pian en Haití, lo que ocasionó que la Comisión de Asuntos Interamericanos lo seleccionara para recibir un curso de salud pública en la Universidad de Michigan. A su regreso, la carrera médica y la participación en la política se fueron entrelazando, uniéndose al movimiento de obreros y campesinos, que fue importante, tuvo su papel relevante en el derrocamiento del presidente Elliott Scott. Pero ¿sabías que Haití fue la primera república negra en independizarse? Este país caribeño, pionero de su independencia, hoy en día se considera el país más pobre de América Latina en el siglo XXI. Parte del contexto histórico de Haití es que se independizó de Francia el 1 de enero de 1804, después de una revuelta de esclavos liderada por Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines. Fue el primer país en América Latina en lograr su independencia y el primer estado dirigido por negros en el mundo. Después de esta revolución, viene un periodo de inestabilidad. Haití enfrenta numerosos conflictos y cambios de gobierno. Entre 1806 y 1820, el país se dividió en dos estados, el Reino del Norte y el Estado del Sur, antes de ser reunificado por Jean-Pierre Boyer. En 1915, Estados Unidos ocupó Haití, justificando su intervención con la necesidad de proteger sus intereses y estabilizar la región. La ocupación duró hasta 1934, pero dejó una huella significativa en la política y economía del país. A partir de este año inicia el periodo de dictaduras, entre 1934 y 1957, donde Haití experimentó una serie de dictaduras y gobiernos autoritarios. Paul Magloire fue uno de los dictadores más destacados durante este periodo, gobernando desde 1950 hasta 1956, contextualizando que todo este legado está marcado por una inestabilidad política que persiste hasta nuestros días, con múltiples factores como la colonización francesa y la esclavitud, las cuales dejaron profundas cicatrices en la sociedad haitiana, incluyendo desigualdad social, pobreza y fragilidad institucional. El hito histórico de la Revolución Haitiana marcó un inicio de aislamiento internacional y sanciones económicas por parte de las potencias europeas, que veían la independencia de este país como una amenaza a su sistema colonial.
Del mismo modo, tras la independencia, Haití se vio sumido en una serie de conflictos internos, incluyendo guerras civiles, golpes de estado y luchas por el poder. A lo largo de esta historia, veremos cómo Haití ha sufrido diversas intervenciones extranjeras, incluyendo la ocupación, que inicialmente hablamos, estadounidense a principios del siglo XX. Seguidamente, los desastres naturales ocurridos en Haití, donde se desenvuelven terremotos y huracanes. Estas catástrofes han tenido un impacto devastador en la economía y la infraestructura, lo que va sumando a toda esta gran inestabilidad. La situación política en Haití antes de la llegada de Duvalier al poder era también compleja y convulsa. El país se encontraba sumido en una profunda crisis económica y social, con altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad. La violencia política era una constante, con frecuentes enfrentamientos entre diferentes facciones y grupos de poder. La influencia extranjera en Haití y su impacto en la política empieza desde la ocupación estadounidense en 1915 a 1934. Después vienen intervenciones militares y una fuerte influencia económica, con las deudas externas y la ayuda extranjera. Antes de la llegada de Duvalier al poder, el país experimentó una serie de gobiernos, tanto civiles como militares, que no lograron consolidar un sistema democrático estable. Algunos de los gobiernos más relevantes en el periodo previo a Duvalier son Dumail-Sestimé, de 1946 a 1950. Durante su gobierno se realizaron reformas sociales y se promovió la intervención extranjera. Sin embargo, su régimen también fue acusado de corrupción y autoritarismo. Este general del ejército llegó al poder tras un golpe de Estado. Su gobierno se caracterizó por la represión política y la persecución de opositores. Louis, 1956 a 1957. Su gobierno fue breve y de transición, marcado por la inestabilidad y las tensiones políticas. El vudú haitiano es una religión sincrética que combina creencias y prácticas espirituales africanas con la influencia del catolicismo. Estas creencias del vudú fueron traídas por los africanos después de la colonización. En Haití, esta siempre fue una religión que tuvo bastante dominio en la sociedad y por esto los haitianos en estos momentos de colonización, optaron por disfrazar sus creencias, que eran perseguidas para aquel momento por los colonos, optaron por disfrazarlos con las imágenes del catolicismo, por lo que de aquí nace toda la simbología vudú que podemos observar a día de hoy. Papa Doc era bastante consciente de la relación tan fuerte que existía entre la población haitiana con la religión vudú, por lo que se dio cuenta de que existían vacíos de poder, más que todo en las zonas que estaban zonas externas a la capital de Haití. El vudú le ayudó a crear un sentimiento de pertenencia y de identidad nacional en torno a su figura, adoctrinando y ejerciendo un control mental en una población donde más del 80% no sabía tan siquiera leer o escribir. El vudú también fue utilizado por Papa Doc como un instrumento de represión. Aquellos opositores al régimen eran perseguidos y encarcelados, y se utilizaba la figura de los zombies para generar terror y miedo en la sociedad. Los zombies eran personas que, según la creencia popular, habían sido revividas por un bokor, brujo, y que estaban bajo el control de su amo. Papa Doc utilizaba esta creencia para crear un clima de miedo y represión, lo que le permitía mantener el control del país. Esto a través de los elementos que conforman esta religión, como los Hougans, los Mambos y los Tonton Macotíes. Los Hougans, sacerdotes vudú, y los Mambos, sacerdotistas vudú, eran figuras importantes en la sociedad haitiana. Papa Doc supo ganarse su apoyo y los utilizó como agentes de su gobierno. Los Hougans y los Mambos eran respetados y temidos por la población, y su apoyo a Papa Doc le daba el último salto de legitimidad. Por otro lado, los Tonton Macotíes eran una especie de policía secreta del régimen de Papa Doc. Estaban formados por personas leales al presidente y eran conocidos por su brutalidad a la hora de reprimir a la oposición. Los Iwas, los Bokors y el hombre del saco son otros elementos utilizados por el vudú. Los Iwas son los espíritus del vudú que se cree pueden ser invocados por los Hougans y los Mambos para que les ayuden en sus tareas.
Papa Doc utilizaba la figura de los iguas para generar miedo y respeto en la población. Los bokors, o brujos del vudú, se cree tienen la capacidad de crear zombies. Papa Doc utilizaba la figura de los bokors para generar terror en la población e identificándose a sí mismo como uno. En la cultura popular, el hombre del saco es un personaje mítico que se utiliza para asustar a los niños. Papa Doc utilizaba esta figura del hombre del saco como su marca personal, ya que solía usar saco y lentes de sol haciendo referencia a este ente y generando aún más miedo en la población. François Duvalier, también conocido como Papa Doc, fue el presidente de Haití entre los años de 1957 y 1971. Su régimen fue conocido por su gobierno autocrático y corrupto. François Duvalier llegó al gobierno en el año de 1957 a través de elecciones democráticas. Era un doctor tímido con escasa habilidad oratoria y sin antecedentes. En 1957, Duvalier es elegido presidente de Haití, tomando posesión del cargo en octubre del mismo año. En 1958, Duvalier disuelve el Parlamento y suspende la Constitución. Por otra parte, se crea la milicia paramilitar Tuntumaguts para consolidar su poder y eliminar a los opositores. En 1959, Duvalier se declara presidente vitalicio, afirmando que su gobierno es providencial. En junio del mismo año, se lleva a cabo un referéndum para ratificar la presidencia vitalicia, que es aprobado con resultado manipulado. En 1960, Duvalier promulga una nueva constitución que le otorga poderes dictatoriales. En junio de ese año, se intensifican las represiones y los asesinatos políticos por parte de los Tuntumaguts. A mediados de los años de 1960 está bastante claro que Duvalier no tenía ninguna intención de dejar el poder. Modificó personalmente la Constitución y en 1961 volvió a resultar elegido en las elecciones por 6 años más. El escrutinio oficial señaló 1.320.000 votos a favor de Duvalier y ni uno solo en contra. Y se lleva a cabo un plebiscito para confirmar la presidencia vitalicia, que es aprobado con un resultado manipulado. En este periodo existieron distintos tipos de abusos de poder, y es que el régimen duvalerista se convirtió en una dictadura partidista, donde la lógica seguía una mafia política arraigada a los tentáculos de una atroz corrupción. A través de posiciones cargadas de favoritismo, el régimen adjudicaba y beneficiaba a algunos de sus más fieles individuos. De esta forma, muchos de sus seguidores aumentaban de estatus social hasta llegar a obtener o acumular distintas ventajas económicas y sociales. Y esto no lo hacían por una cuestión de cultura o algo personal, sino que esto se debía a su devoción a Papa Doc. Y es que la dualización significó el traspaso o el cambio de los capaces técnicamente por los sumisos políticamente. Es decir, en este periodo todos los empleados públicos fueron cambiados y se les exigió, se le dio el puesto a estos duvaleristas. En este periodo el poder político solamente sirvió para servir a los designios de Papa Doc, y es que el poder público, el poder legislativo y el poder judicial quedó totalmente abolido. Los derechos tanto de opinión como de participación ciudadana, entre otros, fueron totalmente abolidos y quedaron bajo la fuerza bruta. La mayoría de las personas tenían miedo de expresar sus opiniones, los estudiantes eran oprimidos y eran perseguidos políticamente. El terror que se vivía en las calles, ya que la mayoría de las personas que eran perseguidas podían ser ejecutadas incluso en la calle. La verdad es que este periodo o esta época significó mucha oscuridad para ellos. Duvalier, conocido como Papa Doc, se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1971, luego de gobernar Haití con mano de hierro durante 14 años. Su régimen estuvo marcado por la represión, el uso del terror con los totomacoutes y la manipulación ideológica, consolidándose como un dictador absoluto. Antes de morir, Duvalier tomó una decisión clave: asegurar la continuidad del régimen a través de su hijo, que apenas tenía 19 años cuando tomó el poder. Con esto, Haití pasó a ser una dictadura hereditaria, algo poco común en Latinoamérica. A diferencia de su padre, Baby Doc no tenía el mismo nivel de carisma ni control político, lo que provocó una administración menos estricta, aunque siguió gobernando con represión y corrupción.
Durante su mandato, la crisis económica empeoró, aumentando la desigualdad y la pobreza en Haití. Aunque la dictadura de François Duvalier terminó con su muerte en 1971, su legado de miedo, violencia y autoritarismo continuó en Haití bajo su hijo, hasta que en 1986 Jean-Claude Duvalier fue derrocado gracias a protestas populares, opresión brutal y presión internacional. Fue obligado a exiliarse en Francia, poniendo fin a casi 3 décadas de dictadura de la familia Duvalier. La dictadura de Haití comenzó con François Duvalier, quien llegó al poder en 1957 mediante elecciones controvertidas y estableció un régimen violento y represivo, apoyando a los Tontos Macons, una fuerza paramilitar, en 1971. Su hijo, Jean-Claude, asumió el poder a los 19 años, continuando con las políticas autoritarias de su padre. Durante las décadas de 1970 y 1980, Haití enfrentó una grave crisis económica debido a la corrupción y la mala gestión, lo que generó desempleo y pobreza. El descontento popular creció, llevó a protestas contra el régimen, que correspondía con la represión brutal de Baby Doll. Él hizo promesas económicas que nunca cumplió y la presión internacional aumentó debido a las violaciones de los derechos humanos. En febrero de 1986, tras semanas de protestas, Duvalier abandonó Haití para exiliarse a Francia, marcando el fin de casi 3 décadas de dictadura. Su salida fue celebrada como triunfo contra la presión. Después de la caída del régimen, Haití intentó establecer un sistema democrático, pero enfrentó desafíos significativos como la corrupción persistente y la falta de instituciones solidarias. La sociedad sufrió un trauma profundo y muchos haitianos buscaron refugio en otros países. Económicamente, el país continuó lidiando con problemas estructurales y dependencias de la ayuda internacional. El legado del régimen duvalierista sigue afectando a Haití, que enfrenta dificultades en su camino hacia la estabilidad política y económica, lo que hace esencial entender esta historia para abordar los problemas actuales del país.